estás ya. Listo, listo grabando ya. Bueno, necesito verlos en pantalla, a ver si en el escritorio, a ver si qué alumnos están. Solamente veo a Rafael López, nada más. Doctor, buenas noches. Michael Duque. Los demás, ¿dónde están? Acá soy doctor Diego Barragán. Ya debiera estar, pues son las 6:30. Bueno, los quiero ver a todos, por favor. A Jairo Laverde, Nelson Caicedo, Nicolás Alberto, Jefferson, Gina. Jairo, si me está oyendo, Señor, sí, señor. ¿por qué su teléfono no? Dijeron que no era. No, sí, mi doctor, aquí lo tengo, al ladito. Yo tengo, a ver, le repito, 319, Sí, señor. 224, 2210. Sí, señor, ese es. No, no. Allá estuvo llamando Claudia, la hija, ¿no? Sí, estoy hablando con ella, doctor Altamar. Ya me comuniqué con ella. Pero hace rato lo llamó y ese teléfono le dijeron que no era de Jairo Laverde. Sí, mi doctor, ahí está. Bueno, Nelson Caicedo, Juliet Paola Valle, Jefferson. Entonces, ¿quiénes vienen a la palestra? ¿A quiénes les toca? ¿Quiénes son los siguientes? Doctor, en pantalla ese es el grupo. Los que están aquí, Andrea Catalina Espinel, Diego No, señor, Mauricio en verde, mi doc, en verde. Verde, Diego Sí, señor. Mauricio Barragán, Jefferson Sáenz, Alonso López Tobito, Juliet Paola. ¿Ellos? Sí, señor, correcto, en verde. Bueno, y podría verlos como estoy viendo a Rafael López y a Michael Duque, lo estoy viendo en el Ya escritorio. inmediatamente le dejo de compartir pantalla para que tenga plena ya. Me hacen el favor, los quiero ver a todos. Nelson Caicedo, Jairo Laverde, Daniel Felipe García. Neifer Méndez. Profe, buenas noches. Que mi cámara está dañada, la de Nelson Caicedo. Neifer Méndez, ya lo veo. Nelson Caicedo, Jairo Laverde. Jairo, se me perdió. Jairo es el monitor, profesor. Doctor, yo soy como Suiza, como el veedor internacional. Bueno, perfecto. Guía turística. Daniel Felipe García Manrique. Bueno, no sé, este curso está tan difícil, pero tan difícil. Y alguien se quedó el viernes, después de que salimos, se quedó utilizando el mismo canal y pues que para mandar diapositivas y no sé qué. Y nos fregó, nos dañó. Tuvimos que irnos para otro link. Bueno, entonces, vamos a ver. Rafael López, ¿le toca hacer examen ahorita? Sí, señor, doctor, buenas noches. Sí, Bueno. señor. Diego Barragán, Buenas noches, doctor. Sí, señora, acá estoy. Michael Duque también. Señor, presente. Nicolás Alberto, ¿qué? Sí, señor, también. Sí, señor, el apellido Nicolás Alberto, Ardila ¿qué? Molana. Bueno, Gina Marcila Mejía. Sí, señor, buenas noches. Jefferson Sáenz, Buenas noches, doctor. Presente. Juliet Paola Valle, Buenas noches, profe. Daniel Felipe García, ya es la tercera vez que lo llamo. Nelson Caicedo, Buenas noches, sí, señor. lo quiero ver en pantalla. Bueno, ok. Entonces, ya para ustedes habrá media hora nomás porque hemos perdido
40 minutos porque alguien se quedó jugando el viernes y nos ocasionó este problemita. Al que está jugando con esto le ruego el favor que juegue con el ombligo y que nos deje quieto el sistema. Entonces, ¿quién sigue? En la exposición, ¿ninguno de ustedes va a exponer? Doctor, pues si quiere yo puedo iniciar hablando del fraude. No sé, pero ustedes no se han organizado. Primero yo, segundo tú, tercero, ¿no? Primero Michael, después yo y Neifer y así. Primero Michael, después yo. ¿Quién es yo? Nicolás Alberto Ardila Molano. Luego Rafael López. Luego Neifer. Luego Neifer. Bueno, ok, entonces que empiece el número 1, pues. Bueno, Michael. doctor, buenas noches. Lo voy a exponer sobre el fraude procesal. El fraude procesal es todo acto en que el sujeto activo, pues usando el dolo y teniendo plena certeza de que está induciendo en error al operador judicial, contravenga la verdad de los hechos, ¿sí? Entonces está incurriendo el operador judicial en tomar una mala decisión, faltando a la verdad. El fraude procesal, pues la Corte Suprema de Justicia dijo que en caso de que el hierro se demuestre que fue en buena fe, sin querer inducir en error, pues no se le indicarán responsabilidad penal al sujeto. También pues el alto tribunal dijo que para que el comportamiento configure un fraude procesal, se requiera que el que esté induciendo en error al juez o al magistrado tenga el deber jurídico de decir la verdad o de presentar los hechos en forma verídica, o sea, puede ser demandado o en un interrogatorio. El fraude procesal se presenta cuando una persona interesada en resolver determinado asunto que se adelanta ante alguna autoridad o judicial o administrativa. Perdóneme, Michael, lo estoy buscando en este listado que me pasaron y no lo encuentro por ningún lado. Yo estoy de último en ese listado. Ah, Michael Duque Carmona. Ave María, por Dios. Bueno, ok. ¿Me vio? El que sigue para irlo buscando, ¿quién sigue? Yo, Nicolás Alberto Ardila Molano. Bueno, ok, lo tengo porque está arribito de Duque. Ok. ¿Sí me encontró, doctor, a mí? ¿A Duque? ¿Sigo? Sí, ya Duque sí. Bueno, Nicolás Alberto ya. Después sigue ¿quién? ¿Gina Marcela o Diego Barragán? Gina Marcela y después Neifer. Gina Marcela. Gina Marcela. Y después Neifer Steven. Marcela. Neifer Méndez. Sí, señor. Sí, señor. Es que el Steven no aparece. Neifer Méndez. Neifer, ok. Sí, señor. Neifer Méndez. Neifer Steven Méndez Polo. Nelson Caicedo. ¿Quién es Nelson Caicedo? Señor, buenas noches. ¿Usted dónde está en el listado? ¿Usted qué número es? Yo soy como el 29 de la lista. No, este es Marlon Felipe Alexander. No. Bueno, no encuentro. Juliet Paola Valle. ¿Qué número es? Juliet. Ay, Dios mío. Doctor, ¿le puedo hacer una sugerencia muy respetuosa? Miren, si no podemos hacer este examen, entonces yo le pido autorización al presidente y lo vamos a hacer presencial. Doctor, ¿Okay? ¿le puedo hacer una sugerencia muy respetuosa? Sí, señor. ¿Por qué no vamos exponiendo uno a uno y cada cual va complementando lo que tiene en el orden que vamos? ¿Sí? Con eso, pues usted le va también dando orden al tema que usted le parece para que demos continuidad. Bueno, entonces, buena idea. El que está y el que no está. El orden está. del profe, pues, sigo yo. Y el que no está, entonces vamos a ir calificando Bueno, individual. Se le escucha, He venido haciendo por grupo el examen. Ya, voy de segundos, entonces. Pero menos el grupo de ustedes. Entonces ustedes van a ser individual. Entonces, Michael Duque Carmona. Sí, doctor. Fue tan difícil, por Dios, este cursito. Ya me sabe a lo que sabe. Feo.
Siga, Nicolás. Arranque, Michael. lo Listo, oigo. listo. Entonces, Doctor, pero yo ya expuse. Sigue Nicolás. No, pero comencemos. bueno, entonces Entonces, si recapitulando. usted no quiere hablar, Michael, listo, quedó calificado. No, doctor, ¿Quiere pues yo que- vuelvo y expongo. Pues no hay problema, listo. Entonces, voy a volver a hablar del... Miren, perdónenme, o trabajamos o nos vamos a presenciar. ¿Ok? Bueno, doctor, listo. Entonces, el fraude procesal. El fraude procesal es aquel acto que con dolo el sujeto incurra en error al operador judicial, siendo juez o el magistrado, ¿cierto? La Corte Suprema de Justicia aclaró que si el yerro jurídico pues demuestra que fue en virtud de buena fe, pues no se le indicarán cargos penales al sujeto, ¿sí? La Corte Suprema también precisó que la utilización de medios fraudulentos es una actuación judicial, o sea, tanto judicial o administrativa, que se caracteriza por presentar las cosas o los hechos de una manera distinta a como pasaron en la realidad. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, para que este acto configure un delito, se requiere que el que está induciendo en error al juez o al magistrado sea el único que conoce la verdad de los hechos. Entonces, el representante legal de la empresa es el único que tiene información de la empresa y él pues está ocultando la verdad para beneficiar los intereses de la empresa. Ahí estaría incurriendo en un fraude procesal. Entonces, ¿qué requiere el fraude procesal? Porque usted me decía que el que obre con buena fe, entonces no incurre en fraude procesal. No, lo que incurre el fraude procesal es que se actúe con dolo, doctor. Que usted conozca que está desconociendo la verdad. Entonces, que usted de manera dolosa está incurriendo al juez o al magistrado en un error para beneficiar la decisión. Bueno. ¿Sigue o termina ahí? Bueno, sigo, doctor. La sala penal de la Corte también desestimó que de forma inadecuada el imputado pues, digamos, por sus actos, no a beneficio personal, sino a beneficio, digamos, de la empresa, oculte la verdad. Y pues ya me lo ¿A qué complementará. personaje se está refiriendo? Usted me habla Al de una persona y después me habla de la empresa. Al representante legal, doctor. Entonces, me está hablando del representante legal de la empresa. sí, señor. Bueno, sí. Ya, pues mi compañero Nicolás lo va a complementar. ¿Qué pasa con...? No, ya dijimos que es independiente, ¿no? Ustedes ya no quieren grupo, lo voy a hacer uno por uno. Ok. Entonces, ¿cómo termina el asunto, Michael? Pues ya, doctor, también, pues el fraude procesal se regula en el capítulo 14 del Código Penal, que están marcados los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Bueno, ¿qué se requiere para que haya fraude procesal? Pues en primer lugar, que desconozcan la verdad, que incurran al operador judicial en error de manera dolosa. Sí, pues ya que si usted está diciendo las cosas como no son, pero se demuestra que usted lo hizo de buena fe, pues no estaría incurriendo en un fraude procesal. Se tiene que demostrar que usted actuó de manera dolosa. ¿No más? No, doctor. Y si no hay perjuicio, si no hay daño, hay fraude procesal. Sí, doctor, porque usted igual incurrió al juez en una, o sea, así no haya un perjuicio y la decisión no perjudique a nada. Pero ¿cuál es el fin del fraude procesal? Beneficiar a una de las dos partes para obtener una decisión. Entonces, si habla de beneficios, porque hay que, para una parte puede que haya beneficio. Para la otra hay perjuicios. Entonces, a fin de causar un daño, un perjuicio a otro. Si no hay daño, no hay perjuicio, ¿hay fraude procesal? Entonces, no, doctor. No hay, no lo hay.
No, hay. con beneficio a quién. ¿A quién beneficia? Sí, no. Pues, vea, doctor, los requisitos para que uno pueda afirmar que hubo un fraude procesal es que exista un engaño ante un procedimiento judicial, que también este engaño haga producir un error al juez o al magistrado y que la intención sea obtener un resultado favorable a los intereses del infractor y en menoscabo de un tercero, ¿sí? O sea, ahí donde usted dice perjudicar a un tercero. Sí, Tiene que ser, y pues una de las características es que este fraude procesal se debe conllevar al servidor público a cometer un error y que la intención y voluntad de conseguir una resolución, una sentencia o acto que sea contrario a la ley en base de esta mentira. Y en la utilización de un medio fraudulento, una prueba que no sea verdad. El fraude procesal admite la modalidad culposa. Sí, a través del falso testimonio. La modalidad culposa. No, doctor, ahí sí no sé. Bueno, Ahí sí no le... Entonces, Michael Ducker Carmona. Usted le pongo un 3-8. Gracias, doctor. ¿Sigue quién? Nicolás Sí, Ardila. señor. Buenas noches. Bueno, entonces, la pregunta, ¿el fraude procesal admite la modalidad culposa? No, señor, porque solo opera cuando hay dolo. Es doloso, dolo, intención, Ajá. la mala fe. Bueno. Entonces, ¿Puedo complementarle la respuesta? ¿quién dice? Diego Barragán. No, espere, que esto se volvió individual. Antes era por grupo. Ustedes me fregaron hoy, ya se fregaron. Esto es uno por uno. Porque si no lo hacemos presencial. Es que se ponen a jugar. ¿Por qué no juegan con el ombligo? Bueno. ¿Cuál es el fin del fraude procesal? Yo diría que el fin sería como introducir al error a un funcionario judicial o administrativo para obtener un beneficio a cambio, bien sea económico o resolutivo. Y si yo digo que el fin del fraude procesal es ocasionar daño o perjuicio a la contraparte o a un tercero También es probable. en beneficio del defraudador o de un tercero. Sí, también es probable, profe. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza el fraude procesal? Pues yo creo que primero que la conducta sea tipificada como dolo, ¿no? Y segundo que se induzca el error al funcionario de justicia. Y que se dé durante un proceso y que se transgiversen pues los hechos o las pruebas. Así lo interpreto. Entonces usted me dice, el fraude procesal se caracteriza por su resultado nocivo, ¿correcto? Y entonces, si no hay ese resultado nocivo en perjuicio de una parte o de un tercero, hay fraude procesal. Yo diría que no se configura. O sea, no. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que no produjo ese efecto, ese fraude procesal? La buena fe, diría Lo yo. que no produjo, lo que no produjo. Ah, el engaño, el error, el error. El daño, el El daño, daño, digo. Bueno, el daño. el daño. Entonces, si no produce daño, el fraude resultará inocuo, ineficaz. Y entonces consecuencia de eso es o no es sancionable. No es sancionable. No es sancionable.
Bueno, ¿y ese perjuicio ocasionado cómo tiene que ser? Afectando en tercero en su patrimonio, podría ser. No, no me haga la pregunta. Usted está contestando. Bueno, Una afectando pregunta no se responde con otra pregunta. ¿Ok? Ok. Al menos conmigo. Cuando vuelva a estar conmigo delante mío, si yo le hago Mm. una pregunta, no me la responda con otra pregunta. Porque aquí el que está respondiendo es usted y el que está preguntando soy yo. Ok, Si ok. las cosas se invierten, entonces yo le contesto todo lo que yo pueda. Listo. Entonces, cuando se afecta el patrimonio del tercero, para que se beneficie, pues el que hace el fraude procesal, como tal. Entonces, como no ha producido efectos dañosos, pues no es sancionable, ¿cierto? Ujú. Bueno. Entonces, el prejuicio tiene que ser como Dañoso. O sea, el perjuicio tiene que ser como que cause daño. no. Bueno, Nicolás Alberto Ardila también lo saco con 3.8. Listo, gracias. ¿Quién sigue? Buenas noches, doctor Dina Marcela Mejía. Gina Marcela Sí, señor. Mejía. Gina Marcela Mejía Rubiano. Rubiano. Bueno, Gina, cuénteme una cosa. Esta abierta se la hice a Michael y se la he hecho a Nicolás. El perjuicio ocasionado por el fraude tiene que ser como. Tiene que ser doloso, doctor. Sí, claro, ya dijimos que es dolo. Porque si no hay dolo, pues. Y pues el propósito es inducir al error del administrador o funcionario judicial Pero el fraude, para que pueda hacer un fraude procesal. ¿cómo debe ser el fraude? Esto, pues el fraude, pues más o menos deben ser como una estafa agravada que se comete por un procedimiento judicial o una manipulación de pruebas. No. Si yo le digo que el prejuicio tiene que ser cierto, real y directo, desarrolleme esos 3 principios. Que el perjuicio tiene que ser así. Tiene que ser cierto, real y directo. Porque el perjuicio que no es cierto, que no es real, que no es directo, pero no es perjuicio, es inocuo. Entonces, ¿qué le quiero dar a entender con eso? Gina Marcela Mejía Rubiano. Pues que tiene que ser directo porque tiene que haber una afectación como tal. O sea, tiene que haber un sujeto afectado. ¿Quién es ese sujeto afectado? Pues como tal, es como el que está llevando el caso, por decirlo así, como los jueces. El que está llevando el caso. Sí, un ejemplo, esto por decirlo así, a quien uno le esté mostrando las pruebas. O sea, puede ser el juez, el tribunal, porque ellos son los que están recibiendo como tal ese fraude. Y ellos son los que están dando fe de que es así. Para que se demuestre que que es fraude. Y en cuanto a lo real, ¿qué es eso? Que el perjuicio tiene que ser real. Porque dije, el perjuicio tiene que ser cierto, real y directo. Real serían el real lo veo como las pruebas, doctor. Como las pruebas. Sí, las pruebas. Las pruebas tienen que ser reales. No sé. No sé. El perjuicio tiene que ser real. ¿A qué se estará refiriendo eso? Cuando se lleva a cabo un procedimiento judicial, ¿sí? Que se van a manipular como tal son las pruebas. Entonces, eso es lo que yo quiero decir, o sea, las pruebas son las que son las reales, pues, para que funden como las alegaciones como del fraude procesal. Que eso es lo que hace que incurra como en error el juez o el tribunal. Entonces se la voy a variar a ver si me entiende. ¿Cuál es el objeto del fraude procesal? El objeto del fraude procesal.
el objeto del fraude procesal. Sí. El objeto. Pues doctor, como tal, el objeto del fraude procesal es como el querer hacer que el sujeto activo induzca al dolo. O sea, tener plena certeza de que el propósito sea inducir al error al administrador o al funcionario judicial. Dentro de ese estudio que ustedes no le metieron, no hablan por ningún lado de lo que habla de la verdad real, la verdad judicial. Bueno, Gina. Ok. Entonces la saco con un 3,5, Gina. Gracias, doctor. ¿Quién sigue? Yo, Diego Barragán, doctor. Diego Barragán. Diego, Sí, señor. ¿en qué consiste o cuál es el objeto del fraude procesal? Buscar la verdad ontológica, alterar los hechos, modificar los hechos, cambiar la verdad ontológica para acreditar una situación. A ver, no, explíquese bien que no le entendí. El objeto. El objeto es cambiar la verdad ontológica para acreditar una situación distinta a la verdad, una Es decisión decir, contraria a la ley. espere. ¿Cambiar la verdad ontológica qué? Para acreditar en una situación, un asunto, un momento distinto a la verdad. Para acreditar dentro del proceso una verdad distinta a la real. Pues ya me habló de la verdad ontológica. Entonces, ¿para qué se modifica, se altera o se cambia esa verdad ontológica? Entonces usted me dice, para acreditar dentro del proceso una verdad distinta a la real. A la verdad, correcto. Una decisión contraria a la ley. Bueno, ¿y lo que se hace en el proceso qué es? Lo que se hace en el proceso. Hablando de la verdad. Tiene la verdad ontológica, tiene la verdad real. Lo que se busca en el proceso es ocasionar un fin o un daño por el beneficio de un tercero. ¿Es ocasionar un daño? A ver, no, Diego. Sí. Ordene su cabeza. Es que son memoristas a morir. No me pongan la grabadora, por favor. Boten la grabadora. Quiero que me lo digan con palabritas suyas, pero no me metan la grabadora para nada. Usted se metió con la verdad y está bien. Entonces el objeto del fraude, yo lo recupero, alterar, modificar, cambiar la verdad ontológica para acreditar dentro del proceso una verdad distinta a la real, mediante la declaratoria de qué verdad. Mediante la declaratoria, ¿La declaratoria de qué verdad? pues de una verdad ontológica, doctor. No, señor. De la verdad judicial que se hace en el fallo. Porque con esa declaratoria, con esa verdad judicial, entonces, ¿qué es lo que determina el proceso o lo que determina el juez? Tiene que ver con los hechos. Lo que pasa es que no interpreto bien la pregunta, discúlpame. Entonces, ¿qué hechos se tienen como ciertos y qué hechos se tienen como falsos? Como ciertos o verdaderos y qué hechos son falsos. Y entonces, de acuerdo con eso, usted, juez, ¿qué hace? Pues validar, en el caso de los hechos falsos o de los hechos ciertos, pues validar la información, confrontar la información a través de pruebas. Usted, juez, si usted va a confrontar la información y no hablamos de que tiene la verdad judicial y que la verdad judicial es la que hace el juez en el fallo. Y el juez, ¿qué hace ahí? Declara que algunos son hechos ciertos, verdaderos y son falsos. Y de acuerdo con eso, usted, juez, ¿qué hace? Tomar una decisión frente al caso. Por eso. ¿Cuál es la decisión?
Ve el problemita de pura memoria. Ay, si me hicieran caso, voten esa berrionda grabadora, votenla. Ustedes tienen un cerebro que es superior a la grabadora. Pero el problema es que hay que entender el derecho. Y mientras ustedes sigan memorizando y no traten de entender el derecho y no entiendan qué es lo que le están preguntando, entonces el cerebro no funciona, porque inmediatamente quieren buscar la grabadora. Entonces, si usted es juez, entonces usted tiene necesidad de declarar qué hechos acepta como ciertos o verdaderos y cuáles son falsos. Con base en eso, entonces, ¿usted qué hace? No, doctor, no. Tiene razón, no interpreto bien la pregunta. Disculpe. Entonces usted como juez, con base en eso, acepta o rechaza las pretensiones de la demanda. Ese no es el papel de juez. Es muy difícil averiguar qué es lo que hace juez. ¿Usted qué es lo que va a hacer cuando sea juez, Diego? Aceptar o no ¿Va aceptar. a limpiar el escritorio? ¿Va a ordenar los No, expedientes? Ni más faltaba, no, ¿cierto? sí. ¿O va a traer de su casa la grabadora y la pone ahí en el escritorio? ¿O va a hacer algo más triste, llamar al secretario a rogarle, a pedirle que le explique qué es lo que está en el proceso, qué es lo que tiene usted ahí? Oiga, señor secretario, mire, yo tengo este expediente, ¿usted me quiere decir de qué se trata? ¿Para dónde cojo? ¿Qué hago? Porque inmediatamente el secretario sale y dice, este es un firmón. Y ojo con eso. Empiezan a hacerle una cantidad de providencias donde lo meten a usted entre palo y allá le dicen, doctor, mire, firme este autico, firme esta sentencia, firme. Y usted ven y firma. ¿Qué firmó? Su sentencia de muerte, porque de ahí sale usted para un proceso penal, el berrión, por una falsedad. Miren, esta es una profesión, con esta profesión no se juega. Esta es una profesión muy seria. Y yo veo que muchos están jugando a ser abogados. Esto es muy serio. Está trabajando con la ley, con procesos. Se trabaja con abogados. Y hay abogados, buenas personas, pero hay unos abogados que por Dios, los abogados que ustedes van a tener que enfrentar. Unas carápulas, unas porquerías. Y cuando estén en audiencia, cuídense porque les van a trigar unas cáscaras de bananos para que usted se resbale. Y si usted se resbala en audiencia, se mató. Bueno. Diego, ¿cuál es el fin del fraude procesal? ¿Es ocasionar un daño a un tercero? Un daño, sí. Un daño o perjuicio a la contraparte, sí, y le acepto a un tercero. ¿En beneficio de quién? En beneficio de un tercero. Bueno, sí. Sí, puede ser en beneficio de un tercero. Y si usted es el autor del fraude, ¿no puede ser en beneficio suyo? Sí, claro, sí, en beneficio propio, en beneficio de un Entonces tercero. usted se llama defraudador. Entonces en beneficio del defraudador o de un tercero. En beneficio de un defraudador o de un tercero. Entonces, bien. Diego Barragán, ¿dónde está Diego Barragán aquí? Ay, Dios mío. ¿Qué número es el suyo, Diego? Dentro del grupo de los que mostraron de verdad, yo estoy de primero, doctor. No, pero es que así como unos me dijeron, estoy en el de último, como dijo Michael Duque, Nicolás Alberto Ardila, Gina Yo soy de primero. Marcelo. Entonces, en la lista que le enviaron a usted del grupo 5, estoy de primero. En el grupo 5, Diego Barragán, a ver si está aquí, parece. Ligia, William, Ernesto, Juan Diego, Torre. Yo soy del grupo 3, yo soy del grupo 5, está más abajo. Karen Rojas, Joan, Daniel Felipe García, Mauricio Ruiz. Ay, Dios mío. Diego Barragán. Diego Mauricio Barragán Rocha está en número 75.
igual 3, 5, Diego. Bueno. Sigue. Neifer Méndez. Gina Marcela ya está calificada, ¿sí? ¿No? Sí. ¿Quién sigue? Sí, señor. Neifer Méndez, doctor. Buenas noches. ¿Qué número será el suyo? Ah, ya aquí está. Usted es el número 82. Neifer Steven Méndez Polo. Neifer Steven Méndez Polo, sí, señor. A ver, Neifer, lo ayudo. El Bueno, doctor. fraude procesal se caracteriza y tipifica por su resultado nocivo. Se lo repito. El fraude procesal se caracteriza y tipifica por su resultado nocivo. Entonces, si no hay resultado nocivo en perjuicio de una parte o de un tercero, el fraude, ¿cómo es? En caso de que no haya un daño como tal para la otra parte, no se puede sancionar como tal este fraude procesal, como tal no se configura porque no está generando un daño a esta tercera parte. Exactamente, no es sancionable porque es un daño, es un fraude inocuo, ineficaz. ¿Por qué? Porque no ha producido efectos dañosos. Señor. Neifer. Lo voy a dejar ahí. Me contestó rápido, sin duda. Déjeme decirle que en este mare magnum de grabadoras, al primero que le pongo 5 es a usted para este examen. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, porque usted que está contestando. ¿Quién sigue? Neifer Méndez ya salió. Buenas noches, profe. ¿Tienes buenas noches? Juliet Valle. No te veo. Aquí estoy, profe. ¿Dónde? Aquí. Sácame la lengua. Ah, Juliet Paola Valle. ¿Sí? ¿O Sí, no? señor. Sí, señor. Ah, está aquí arriba. Estaba aquí abajo, ahora está aquí arriba. Juliet Paola Valle. Sí, señor, profe. Si yo le digo que hablando de fraude procesal, no es viable la tentativa fraudulenta, y le ayudo, es menester que todos los actos inherentes al fraude se hayan consumado y que además de ello hayan producido un efecto dañoso. Y además, el perjuicio ocasionado por el fraude tiene que ser. Esa sí me la da usted. Profe, para incurrir en un fraude procesal, debe ser análogo, o sea, provocando error en el juez o tribunal, que pues llevándolo a dictar una resolución que perjudique a los intereses económicos de la otra parte, de la contraparte o de terceros. Bueno, por eso, entonces Eso se tipifica en el artículo. La tentativa no es viable. No es viable la tentativa fraudulenta. Y entonces, le dije, di unas pautas, dije que era menester que todos los actos inherentes al fraude se hubieran consumado y que además de ello hayan producido un efecto dañoso y que el perjuicio ocasionado por el fraude tiene que ser común. Con dolo, profe. No. Y yo estuve preguntando eso hace un ratico. Profe. Sí, te oigo. Hola, es que se me fue un poquito acá la señal.
Profe, debe de haber, bueno, a ver si de pronto fue que yo entendí mal, escucharte mal. Y entonces yo les pregunté a los primeros, les dije, el fraude tiene que ser así, así, así. Les di 3 pautas. Profe, yo lo que estuve investigando fue que en el fraude debe tener 3 cuestiones. Debe existir el daño en el procedimiento judicial, debe tener como meta producir un error ante el juez o el tribunal, o debe obtener una resolución pues favorable a los intereses del infractor o menoscabado de un tercero o un fraudador, más o menos. Todo eso que estás leyendo ahí está bien. Le pongo 5 al libro, pero necesito es que tú me contestes y no el libro. Y eso no fue lo que yo pregunté. El perjuicio ocasionado por el fraude, ¿cómo tiene que ser? Profe. Y no cayeron en cuenta de las primeras preguntas que yo hice. Profe, que no actúen de mala fe, que actúan de mala fe y con dolo. No, el perjuicio. Lo del prejuicio. Prejuicio, no perjuicio. El fraude tiene que ser cierto, real y directo. Esas fueron las primeras que yo pregunté. ¿Y cuándo es cierto, cuándo es real y cuándo es directo? El fraude, el perjuicio. El perjuicio ocasionado por el fraude, el perjuicio tiene que ser cierto, real y directo. Por eso es que hay que considerar como inocuos los fraudes que solo hipotética o eventualmente pueden llegar a causar un daño, un perjuicio, porque no son perjuicios ciertos, no son perjuicios reales. Entonces, ¿qué es eso de que el perjuicio ocasionado por el fraude tiene que ser cierto, real y directo? Bueno, se me perdió. Profe, aquí estoy. Aló. Es que tengo un poquito, la señal un poco intermitente, profe, qué pena. Bueno, entonces, ¿qué pasó con Juliet? Profe, ¿me puede responder la pregunta? Es que no le entendí muy bien porque el internet se me está entrecortando un poco. ¿Que si le puedo responder la pregunta? No, profe, no, que si me puede hacer el favor de repetir la pregunta, es que no le entendí muy bien. ¿Me puede responder la pregunta? Ay, profe, ¿puede responderme la pregunta? No, profe, no, señor. señor. Está en una audiencia, tenemos que saber hablar. Bueno, a ver si busco, la encuentro yo usted en alguna parte. Juliet Paola. ¿Dónde estará usted aquí anotada? ¿Usted no sabe en qué número está? Profe, en el listado que pasó Jairo en el número 4 del grupo 5. 4, Nicolás Sandoval López. No, profe, del grupo 5, yo estoy en el número 4. En el listado, pues, ya ahí sí estoy en una de las últimas, porque pues mi apellido es con B, entonces estoy en una de las últimas, profe. Es que como lo escribieron fue por nombre y no por apellido. Entonces. Ay, no se saca los ojos buscándolos a ustedes. En ese listado que me hicieron así, pues, grupo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿En qué grupo está usted? En el 5, profe, en el 5. Ligia Patricia Galvis, William Herranzi Fuentes, Ernesto Martínez, Espinel Juan Diego Toro, Carlos Alfonso Torres, Jamie Paola Ardila, Pita. Aquí hay un problema. Pues aquí. Perdón, doctor Edgardo. Sí. Doctor Edgardo, buenas noches. Jairo Laverde. Yo a su merced le pasé actualizado
los pero- grupos. Sí, recuerda que el Sí, viernes usted me había pero solicitado. no pude porque mi impresora está dañada. Entonces, saqué los que usted me mandó a mí por el correo, ya no pude sacar más. Pero en ese primer listado no encuentro a Juliet Paola Valle, ay Dios mío, por Dios. Sí, doctor, debe estar ahí. Pero debe estar donde. Doctor, si me mira la pantalla acá, ese es el listado nuevo y ahí está Juliet. Los 85 están ahí. No falta ninguno. Está con el número 40, no está. No. Ay, Dios mío. Uy, no. Qué nochecita tan asquerosa, inmunda. Inmunda que esta noche. No saben dónde están. José Gustavo, Juan de Dios, Nicolás, Luz Ángela, Oscar, Edith, Marcela, Jairo, Didier, Carol, Belisario, Sandra, Claudia Hernández. A ver, busquemos si aparece una Juliet. Shirley, Luis Antonio, Marlon, Sara, Erika, Jailin, Julie, Edwin Benavides, Ligia, William, Ernesto Martí, Juan Diego Toro, Lidia Esperanza Muñoz. Si aparecieron a Juliet Paola, pero... Número 78, Juliet Paola Valle. Bueno, la saco con 3,5. Imagínense, son 7:15, por Dios. ¿Quién sigue? Yo, Nelson Caicedo. ¿Quién sigue? Nelson Caicedo, profesor, en la noche. Rafael López. Nelson Caicedo arriba. Ya lo veo. A ver si lo encuentro. ¿Qué número será usted? En la lista debo ser el 29, si no estoy mal. 29 no, está Marlon. Nelson, busquemos por aquí. Entonces el 47 de la de los grupos, estoy en el 47. Aquí hay un Nelson Francisco Porras. No. 45, 47. Johan Alejandro Rendón Quintero. No, entonces ahí sí no sé. Nelson Orlando Peña. No encuentro Nelson. Nelson Francisco Porras. El último, Nelson Andrés Caicedo Garavito, es el último, número 85. Mi hijo de madre. Tengo que leerme 85 nombres. Oiga, Jairo. Señor. Usted que hizo este listado, ayúdeme a encontrarlo en este listado que me mandó. Dice grupos parcial consultorio jurídico. Y están los grupos. Ya encontré a Nelson que está en el grupo número 1. Nelson Andrés Caicedo Garavito. Bueno. ¿En qué diligencias en un proceso puede haber fraude procesal? Por ejemplo, así, yo le puedo decir que hay fraude procesal en la diligencia de inspección judicial, por ejemplo. Usted dígame, ¿dónde más puede haber
fraude procesal? ¿En qué diligencias? En las administrativas también. Pero no en términos generales, porque usted me dice en las civiles también, en las penales también. Yo le di una concreta. Deme una concreta. En una estafa. No. Pruebas. ¿Pruebas? Sí, ¿en qué parte, en qué figuras del proceso puede haber fraude? Yo le dije, puede haber fraude procesal en la diligencia de inspección judicial. ¿Lo sigo ayudando? Puede haber fraude en la prueba pericial. ¿Dónde más puede haber fraude? ¿No conoce las etapas del proceso? No, esa no. No, entonces usted sí pegues un tiro, hermano. Porque a esa altura de la vida y no conocer cuáles son las etapas de un proceso. ¿Puede haber fraude en la indagatoria? Usted no sabe qué es eso. Usted no sabe qué es la indagatoria. Usted no sabe cuál es la prueba pericial. Sí, ya le capté. No, péguese un tiro, hermano. Usted no conoce un proceso, hombre. Es que no la he entendido muy bien la pregunta. ¿Dónde más puede haber fraude procesal? En los interrogatorios de parte, en las pruebas testimoniales, en la falsificación de plaquetas, en las pruebas periciales, en la inspección judicial, prueba testimonial. Bueno. Y en la prueba de testimonio, ¿no? Bueno, entonces, hábleme del fraude en la prueba testimonial. ¿Cómo podría ser ese fraude? Pues ese fraude, digamos que hay un caso y entonces los testigos indagan en contra de la persona en la cual se está defendiendo en el caso. Digamos, ellos dicen, no, hay veces que dicen, bueno, usted diga esto para así hacer lo que nosotros digamos para podernos ganar el caso. Digamos, en que la persona no tenga la dificultad del nuevo ordenamiento procesal de reafirmar a la fiscalía la verdad de lo que sucedió en los hechos. A ver, ¿no puede haber un enfrentamiento de testigos? Sí, señor. Sí, señor, pero es que a veces los testimonios son comprados, Sí. que nada más hablan de lo que la parte acusatoria quiera que digan. Por eso casi los testimonios casi no son probatorios, sino más en las pruebas físicas y casi no testimoniales, sino en las pruebas físicas. Un testigo puede ser perturbado para Sí, señor. afectar. Sí, señor, puede ser perturbado y manipulado. ¿Cómo sería la perturbación? ¿Señor? ¿Cómo sería la perturbación?
Pues sería en que le digan, no, digamos, usted si no dice esto, entonces nosotros lo podemos acusar en complicidad de- del otro sujeto. Si yo me pongo a decirle a un testigo, perjuro, usted es un bandido, usted es un ladrón, usted es un falso. ¿Eso qué es? Ahí lo está perturbando Perturbando. ¿Para qué? para que él diga lo que yo digamos como defensor, para que él diga lo que yo quiero que él diga para ganar el pleito. No, así no se hace eso. Eso es para ofuscar al declarante, Ay, bueno, para producir en él un desconcierto. Porque si me está gritando perjuro, bandido, ladrón, falso, eso es para ofuscar al declarante. pero Para que la honorabilidad de él quede ahí por el suelo. Se le está sí, haciendo unas acusaciones calumniosas. sí, lo está calumniando y difamando también. ¿Usted puede tachar un testimonio? ¿Puedo tacharlo? Sí, señor. ¿Cómo podría ser esa tacha? Pues digamos que yo lo tengo ahí para que él, ¿qué? Para que él vaya a hablar, entonces yo digo, no, ese testimonio no está, digamos, al punto de declarar porque no se encuentra en la ciudad, pongámosle así. Bueno, pero eso no es tachar el testimonio. O también cuando los testigos son sospechosos a los motivos de las pruebas, ¿no? Sí, como por ejemplo, Como por ejemplo, eh, un falso testimonio. no, Digamos usted me que, está hablando de un testigo sospechoso. señor, Usted me está hablando de un testigo sospechoso. ¿Cómo es eso? pues digamos que esté al punto de consagrar los delitos y de un falso testimonio. Digamos que se ponga digamos que yo lo lleve como testimonio y él se ponga en contradicción de mí y él No. diga lo contrario. No le dice nada, razones de dependencia, sentimiento, interés para con las partes, los apoderados, intereses personales, económicos, familiares, dependencia. Sí, sí, también está todo. Entonces, si usted es testigo por razones de dependencia, parentesco, interés o afecto, ¿usted puede ser un buen testigo? ¿A No, usted no? señor, porque eh, familiares no pueden ser no pueden ser testigos Esos son para la. testimonios sospechosos. Incluso le Sí, pueden sacar asuntos personales, privados. ¿Para qué? Para perturbar en la... para perturbar el juicio. Estábamos viendo parte de la fraude en la prueba testimonial.
¿Dónde está usted? Que ya se fue de ahí. Señor. Nelson Caicedo. Sí, señor. ¿Por qué se me retiró de ahí? No, yo no me he ido acá. Pues. No lo veo, veo el nombre Nelson Caicedo. No veo su cara. Ahí ya. Cambió el cuadrito. Ah, ahora sí lo estoy viendo. ¿Ya? ¿Qué número fue el que dije que estaba usted? Pues su merced me acaba de decir que el último, el 85. La última, doctor, 85. El último, 85. Nelson mal, pero no lo rajo, le pongo un 3 al menos. Bueno, gracias. ¿Quién sigue? Buenas noches, doctor Jefferson Sáenz Alonso. 76, doctor. Jefferson Sáenz, 76, perfecto, gracias, señor. Jefferson. Jefferson, Buenas noches, doctor. toque un tema del fraude procesal. El que usted quiera. Señor, no le escuché, perdón. Hábleme de lo que quiera del fraude procesal. Bueno, Porque le voy a hablar. ahorita estábamos tratando de ver el fraude en la prueba pericial y no se pudo. En la prueba testimonial, en la inspección judicial, en la prueba pericial. Bueno, le voy a hablar de la prueba pericial, doctor. De la prueba pericial es cuando, por ejemplo, hay fraude, por ejemplo, cuando el juez solicita, por ejemplo, decretar pruebas y, por ejemplo, llaman a un perito y el perito puede dar un testimonio falso, erróneo, al que es, por ejemplo, al que es el derecho. ¿Entiende, profesor? Por ejemplo, si el imputado va en estado de alcoholemia, entonces el perito dice que el carro falló fue en estado de frenos. Entonces, ese es los requisitos del pericial. Entonces, ahí es cuando se invierte la prueba y ahí está el fraude procesal para procesar el vinculado o la persona que cometió el delito. Bueno. Entonces, ahí entra en ser erróneo hacer, por ejemplo, una sentencia, un fallo o un acto administrativo a favor de la persona que cometió el delito. Entonces, ahí es donde hay fraude procesal. Pero no estamos en la prueba pericial. Están puntos del fraude en la prueba pericial. Ese fue el tema que usted escogió. Sí, yo escogí la prueba pericial. Entonces, son todas las personas llamadas ante un juez que no son consideradas en la práctica de pruebas. Se solicita una persona especialista como un perito para solicitar, por ejemplo, la prueba pericial, por ejemplo, doctor, que concrete y confirme. Entonces, la prueba pericial la pide porque usted considera que es conducente al hecho que se pretende probar, ¿de acuerdo? Sí, señor. ¿Tiene que haber idoneidad del perito? Sí, señor, también. Si hay fraude procesal, sí. ¿Idoneidad del perito para qué? Para idoneidad del perito es para que tenga conocimiento del proceso y también por si él por ejemplo, manipula la información. No. Pues para que se entere el proceso, no. Pues con solamente leer. Pero esa no es la idoneidad del perito. Entonces, idoneidad del perito para el desempeño del cargo. Desempeño sí del cargo, por ejemplo, especialista o técnico. Usted mira un perito y usted busca que las conclusiones de ese peristazgo sean como que sean, por ejemplo, especiales para el cargo.
Por ejemplo, estoy buscando, por ejemplo, un perito en frenos, tiene que ser una persona experta en frenos, el No, mecánico. pero ya Si es hubo un perito, por ya ejemplo, hubo un peritazgo, ya hubo. Entonces, ¿usted qué busca? Sí, señor. Sí, señor, no, ¿qué busca? Ya hubo ¿Qué perito, busco? sí, señor, no, ya hubo perito. ¿Qué busca en ese peritazgo? El sí, Ya hubo señor. perito. ¿Qué busca? Dar una respuesta, doctor. Pero Dar una qué- respuesta puede ser fraude o puede ser hecho real. Depende, como si, por ejemplo, soy el juez y voy a buscar la prueba real. Si es verdad, es real la prueba del perito. Y si soy el abogado, entonces busco que la persona, el juez, entre en estado erróneo para la sentencia mía, para el favor mío o de mi defendido. Es decir, que el dictamen esté debidamente fundado, que las conclusiones sean claras, firmes, consecuencia racional de todo lo que se ha practicado, validez, eficacia probatoria. Si a usted le dice que el perito no es idóneo, ¿usted qué entiende con eso? Que no es idóneo, que no es la persona apta para el cargo o para lo que se le está solicitando, doctor. Para las pruebas que estoy solicitando. La idoneidad. Mira, sí, señor. La idoneidad tiene que ver con qué. Con que no es una persona concreta, no es una persona real para lo que se le está pidiendo. La Que es una persona real sí existe, pero en cuanto a la idoneidad, una real, en cuanto a la idoneidad, la idea de la que no es correcta para lo que se le está solicitando. a ver, si vamos a hacer un examen al sistema de frenos de un automóvil, ¿me sirve un médico especializado en maternidad? No, señor, claro que no. Ni Tiene que ser una paputas. persona. Entonces si vamos a llamar a una persona como ser una persona idónea, que no es del cargo, no es del hecho, no es del trabajo, no tiene conocimiento del que se le está solicitando. No tiene idoneidad. No se ha demostrado la idoneidad. Sí, señor. Y para que el peritazgo tenga valor, los peritos, ¿o qué se espera de los peritos? Que sean concretos y que sean realistas y que sean algo que tengan su título como peritos para ejercer el cargo y sobre todo que sea una persona honesta, pero también en el caso que, por ejemplo, pueda haber fraude procesal, puede ser conseguido por la persona actora material para que se vaya a favor de él. No le dice que el perito es el que tiene que haber realizado personalmente su trabajo. Sí, señor. Y no un tercero. No una tercera persona. Jefferson Sáenz. ¿Qué número fue que dijimos que usted estaba? El 75 creo que me dijo. 76. 76. Cuando yo pongo 3,5 es como si calificara 2,5. Jefferson, le pongo 3,5. Sí, listo, doctor, gracias. Muy amable. Para ayudarlos. Pero para el segundo examen yo no ayudo. Ni de Listo, vaina se ayudo. Si están como así, la razón va a ser horrible. Horrible. Porque si yo le pongo 3,5, yo sé que usted no está para 3,5.
Como mucho un 3 dejando los pelos en el alambre. Como mucho. Sí, señor. Lo más seguro es que usted sea realmente calificado con un 2,5. Bueno. ¿Quién más sigue? Muy amable. Para ver si terminamos. Porque Doctor, ya... muy buenas noches. Rafael López. Rafael López. Luis Rafael López Tobito. ¿Sí? Sí, Sí, señor. señor. Luis Rafael Sí, López señor. Luis Tobito. Rafael López Tobito. Yo le aconsejo que en los estados, en las listas, usted se Doctor, haga siempre anotar me disculpa. Luis Rafael López. Sí, señor. ¿Sabe por qué? Porque yo vengo y subo la nota y pongo Rafael López señor. Tobito, 5. Entonces pasa el tiempo y usted viene, doctor, pero ¿qué pasó? Que usted me puso un 5 y no me apareció. ¿Qué pasó con mi nota? Pues resulta que yo lo subí como Rafael López y allá en registro y control buscaron y no encontraron a Rafael López. Ah, es que es Luis Rafael. ¿Quién tiene la culpa? No, doctor, por no decir el nombre completo. María Victoria. Y entonces ella se hizo anotar como Vicky. Y entonces yo le pongo 5 a Vicky. Y después Vicky me saca los ojos y me dice, doctor, ¿y qué pasó con mis 5? Pues mira que estás como Vicky. Resulta que la universidad no la tiene como Vicky. La universidad la tiene como María Victoria. Entonces, usted es Luis Rafael López Tubito. Cuando le preguntan entonces su nombre, Luis Rafael López Tobito. Y en todos los listados póngase Luis Rafael. Y en los exámenes póngase Luis Rafael. Porque si el examen escrito yo veo Rafael López, bueno, le pongo 5 a Rafael López. Y ese 5 voy a saber a dónde va a parar. Porque no se lo ponen a nadie. Eso queda ahí. Entre el tintero. Rafael. Gracias, doctor. Hábleme de lo que quiera, pero concreto, bonito. Dentro del fraude, toque un tema. El fraude procesal, del fraude, voy a hablar en general del fraude procesal. El fraude procesal, el perjuicio, pues para que haya el fraude procesal, a ver, como decían antes, me va a hablar me va a hablar de la noción, desde la noción. Ok. Para usted, ¿qué es fraude procesal? Bueno, el fraude procesal, para mí el fraude procesal es hacer incurrir en un error al operador jurídico, al juez, puede ser, causar un perjuicio. La característica del fraude procesal es que tenga un resultado nocivo, ¿no? Sí. Para que el fraude procesal, el perjuicio del fraude procesal tiene que ser cierto, tiene que ser real y tiene que ser directo. Hay dos clases de verdades, la verdad jurídica y la verdad verdadera, ¿no? Que se maneja en el fraude procesal, ¿sí? Que los hechos sean ciertos, la decisión del juez, bueno, en el fraude procesal es aceptar o rechazar la demanda. Las pruebas tienen que ser reales. ¿Me escucha, doctor? Sí, lo estoy escuchando. Lo que pasa es que quedé pensando. Doctor. Me quedé pensando. Usted me habló de la verdad. ¿Cuántas clases de verdad hay? ¿Cuántas clases de verdad hay? Pues, doctor, para mi concepto está la verdad jurídica y la verdad real. En el fraude procesal, hay diversas clases. Hay diversas clases diversas clases de verdad dentro del proceso. Entonces hay varias clases. Una que se llama verdad real, que le llaman también ontológica. ¿La verdad verdadera? No, verdad real o ontológica. Otra que se llama la verdad legal. Sí, señor. ¿Qué más? Disculpe, doctor, que poco lo escucho muy entrecortado. Doctor. ¿Ahí me oye mejor?
¿Sí me oye mejor ahí o no? ¿Ahí me oye? Ya, doctor. Sí, señor, creo que... Doctor, tranquilo, que es que creo que es mi internet, porque desde el principio de la clase estoy escuchando entrecortado, entonces creo que es mi internet, doctor. Bueno, entonces hablamos de la verdad real y Bueno, ontológica, doctor, la verdad legal, la verdad propuesta, la verdad moral, la verdad la, jurídica, doctor. la verdad judicial, que es la declarada. La verdad. Yo Y no la verdad conozco, verdadera, doctor. yo no conozco ni la verdad jurídica ni la verdad verdadera. Bueno, ¿qué es la verdad Quería real? hablar también, doctor, de pronto. No, usted estaba empezando a enunciar las verdades y se quedó con dos y me las propuso mal. Hábleme de la verdad real u ontológica en el proceso. Doctor, la verdad, o sea, la verdad es la que se demuestra con pruebas, pero ahí es donde incurre yo puedo demostrar una verdad, entre comillas, doctor, que no sea verdadera, pero la demuestro con pruebas. Ahí es donde viene el fraude procesal, donde entra a jugar el fraude procesal. Hago incurrir al juez en un error supuestamente con la verdad, pero en sí no, las pruebas no son verdaderas, ¿sí? Esa sería la verdad, El juez... Sí, y la verdad real, pues ya sería... Es que le pregunté por la verdad real u ontológica del proceso. No. El juez, ¿qué pruebas puede decretar? El juez, ¿qué pruebas puede decretar? El juez, el juez decreta... Solamente, las pruebas... Solamente puede decretar un tipo de pruebas. ¿Cuál? ¿Qué tipo de pruebas puede decretar el juez? ¿Qué tipo de pruebas puede decretar el juez? Las pruebas verdaderas, doctor. No. Las pruebas que sean conducentes al esclarecimiento de la verdad propuesta o alegada por las partes. Pues, entonces ahí sí puede ser real, aparencial, doxográfica, etcétera, etcétera. Porque... Ahí es donde, doctor, diría yo, donde entra el fraude procesal, cuando las pruebas son falsas, pero incurren al juez a dar un fallo a favor de un tercero. Ahí sería el fraude procesal, doctor. Hacer incurrir al juez en un error con unas pruebas que no son verdaderas. Pero entonces cuando usted le dice, señor juez, esas pruebas no son conducentes, ¿de qué le está diciendo al juez? Que no son verdaderas. No aportan, conducentes que no aportan al caso. No. Al esclarecimiento de la verdad. Sí me hago entender, doctor, las pruebas que no son conducentes, o sea, que no son, digámoslo, verdaderas. No esclarecen el hecho. No conducen al esclarecimiento de la verdad. Bueno. Y entonces, con esas verdades, ¿qué se busca? Con esas verdades, ¿qué se busca? Lo escucho, doctor. No, esto está a la embarrada hoy. Hacer incurrir al juez en un error con
Me pregunta, doctor, con las verdades que no son conducentes al esclarecimiento. Doctor. Con las que usted propone o con las pruebas que proponga el juez. ¿Qué es lo que Doctor. Sí, lo estoy oyendo. ¿Usted no me oye ahí? Esclarecer el hecho. Ya, doctor, ya le escucho un poquito mejor. Qué pena, doctor, estoy como mal de internet. Esclarecer el hecho, las pruebas que el juez siempre va a buscar pedir pruebas para esclarecer el hecho. Que las pruebas sean conducentes al esclarecimiento del hecho. ¿Puede un juez ir más allá o menos de las pruebas que se le han presentado? Señor. Doctor, discúlpeme, no le escucho. No, pregunté que si un juez puede ir más allá de lo que tiene dentro del proceso. No, señor. Es que como no manejan, es que no saben, es que cuando uno estudia los autores, uno tiene que familiarizarse con el latín y como ustedes le tienen alergia al latín. Porque los abogados, los que saben, le van a hablar como es, que es un fallo extrapetita o ultrapetita. Ahí se joden ustedes, porque ustedes no quieren hacer el esfuerzo de aprender el derecho como es, sino memorizarlo. No, allá no se lo van a encontrar, Rafael, ya no busque. Ultrapetita está preguntando. No, doctor, es que no escucho, doctor. Sí, ya sé cuánto lo sé. Bueno, Lo siento, Rafael, no le escucho. lo saqué ya con un 3. Chao, hasta luego. Rafael López. Bueno. Y dejamos por ahí y espero seguir mañana. Espero que los que vengan mañana sean menos peores que los de hoy. Porque este examen de hoy sí, por Dios, da uno ganas de ponerse uno a llorar. Bueno, hasta mañana pues. Muy bien, doctor.